Hola Oscar, ¿cómo estás? Roberto Navarro te habla. Buenos días, Roberto, y buenos días a toda su audiencia. Bueno, ya hay una primera respuesta, que es el procurador Casal. Yo diría, no solo negando la posibilidad de que la Corte dé una respuesta, sino haciéndolo de mala manera, ¿no? ¿Qué lectura Sí, hiciste yo digo, vos para de poner la posición? en tema a la audiencia. En primer lugar, la Dale. vicepresidenta de la Nación lo que le reclamó a la Corte, le pidió, es un recurso legal que está previsto en los códigos de procedimiento, que es una declaración de certeza. Cuando uno va a realizar una acción, un acto jurídico, una acción institucional, lo que necesita es saber si está bien encaminado para evitar futuras nulidades y futuras inconstitucionalidades. Sobre todo lo hizo en función de que entre los temas a tratar en el Congreso está este proyecto que va a gravar los bienes de mayor fortuna en la Argentina, 10, 11, 12 mil personas de grandes fortunas en la Argentina, y que está previsto gravarlas con un impuesto especial para afrontar los costos que está teniendo toda la sociedad argentina y en especial el Estado argentino con respecto a la pandemia. Y además lo hizo en función de que habían comenzado ya a sonar algunas voces de los voceros mediáticos de estos grupos económicos, ¿no? Tipo Clarín, La Nación, diciendo que, bueno, seguramente una vez que esta ley sea sancionada iba a ser declarada inconstitucional porque no estaba previsto en los reglamentos de la Corte, perdón, del Congreso de la Nación sancionar de manera remota o por videoconferencia. Entonces, en función de esto, y para dar fundamentalmente seguridad jurídica, ¿no? Aquello que se rasgan las vestiduras, hablando de la seguridad jurídica, lo que hizo la vicepresidenta de la Nación es precisamente dar certeza y seguridad jurídica a las acciones que se puedan llegar a tomar. Esto es lo que ella planteó, mereció obviamente el apoyo de nuestro bloque con un comunicado firmado por José Mayans, el presidente, y Anabel Fernández Sagasti, la vicepresidenta, y de todos los senadores, y estoy seguro los diputados también, apoyando este pedido de certeza. Esto, la Corte derivó la opinión al procurador Casal, Eduardo Casal, que ayer se pronunció, que bueno está saber quién es Casal. Eduardo Casal es un procurador interino, no tiene acuerdo del Senado, es el procurador que estuvo convalidando la rebeldía o la acción de prófugo que tenía Stornelli cuando no se presentaba durante 9 meses a declarar ante el juez ante el juez Ramos Padilla, el fiscal Stornelli, ¿no? Casal es el que removió al fiscal Juan Pablo Soni cuando estaba investigando los desfalcos en el correo, y que esto obviamente incomodaba al gobierno del presidente Macri. Es el mismo fiscal que aprobó el procesamiento del fiscal Carlos Gonella, procesamiento dictado por Bonadío por haber investigado el lavado de activos en la Argentina. Es el mismo que despidió a Félix Cruz de la Procuración contra la Violencia Institucional, de manera que tiene un antecedente muy ligado al partido de Macri, al PRO, a los grupos económicos y fundamentalmente a todo lo que significó la política que se llevó adelante en estos últimos 4 años con el gobierno de Macri. De manera que ese es Eduardo Casal quien ha dicho en esta instancia que la Corte no debería entender el tema. Nosotros esperamos el pronunciamiento de la Corte, creemos que ojalá lo dicten antes o en el acuerdo del próximo martes, y así podamos sesionar y no solamente tratar este proyecto del diputado Máximo Kirchner y de Carlos Heller, sino muchos otros temas que también están en el Congreso, como entre otros, por ejemplo, el acuerdo para el procurador Daniel Rafecas, que ha enviado el presidente Alberto Fernández, el acuerdo para los miembros del banco, los directores del Banco Central, y muchos otros proyectos de leyes que están en cartera. ¿Y si la Corte dice que no? Hola. ¿Y si la respuesta de la Corte es negativa? Bueno, eso se verá. No vamos a hacer conjeturas sobre el futuro. La vicepresidenta tomará una decisión, los senadores y los diputados lo veremos y se verá. Yo creo espero por lo menos, ¿no?, que la Corte tenga una actitud de aquello que tanto le gustó hablar siempre, ¿no? Seguridad jurídica, garantía de los derechos y evitar lo que podría ser precisamente esto, ¿no?, de que sancionemos una ley que después algún juez
libero, como dicen, pero que responde a los intereses de los grupos económicos, decrete una medida cautelar y impide que ese impuesto se cobre. ¿Usted piensa que este estado de lawfare, de persecución, se terminó? No, ¿Está de en un ninguna impasse? manera. No, de ninguna manera. Y sigue, obviamente, con otras formas, con otros métodos, obviamente ahora no teniendo el poder del Estado como lo tenían antes. No nos olvidemos que Macri se fue del gobierno con un reproche de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, el relator especial sobre independencia de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial a nivel internacional, con sede en Ginebra, que es el peruano García Sayán, le hizo una recriminación muy fuerte en el mes de noviembre del año pasado al gobierno de Mauricio Macri, y cómo había manipulado la justicia, los medios de comunicación, para perseguir dirigentes políticos opositores. Parte de eso, obviamente, que fue Casal, ¿no?, de ese instrumento. Si hoy muchos de esos jueces están todavía, y bueno, lo vemos los medios económicos, los medios de comunicación ligados a esos intereses económicos, como siguen, e incluso ya intentando generar situaciones de debilitamiento del poder de Alberto Fernández, ¿no? Sin duda que esa es la estrategia que siempre han tenido, tener gobiernos débiles con funcionarios miedosos para ellos presionarlos y tensionarlos y lograr que gobierne de acuerdo a sus intereses. De todas maneras, su preferida sigue siendo Cristina para los medios, ¿no? Y bueno, obviamente, creo que sí, ¿no? Las pruebas están al canto, ¿no? Hay algunos que son cristinistas sin saberlo, ¿no? Porque se dedican tanto a criticarla que hablan todo el día de ella, ¿no? Lo único que saben hacer es hablar de Cristina. Parece que, aunque se lo pasan criticándola, mintiendo, difamándola, pero son cristinistas en definitiva también. Hay un periodista que está analizando los silencios de Cristina, no sé si estaba al tanto. ¿Cómo? Hay un periodista que está analizando los silencios de Cristina. Y bueno, por eso digo, ¿no? Les preocupa cuando habla, les preocupa cuando se calla, si es candidata, si no es candidata. En definitiva, lo que les preocupa es el modelo económico, el modelo social, el modelo político y cultural que el gobierno de Cristina y el de Néstor llevó adelante en los últimos 12 años, ¿no? Nos querían hacer creer que había un problema de ideología, que había un problema de principios. No, son meramente intereses económicos los que estaban en juego, para quién se gobierna y de qué lado del mostrador uno se pone cuando es funcionario público. Y no es solamente Cristina, también lo sufrieron muchos otros líderes latinoamericanos, y en la historia de la Argentina la han sufrido muchos otros líderes argentinos que siempre defendieron los derechos de la mayoría, de los más vulnerables, de los más necesitados, y logrando un Estado con mayor igualdad, con mayor justicia, con mayor libertad. Bueno, eso es lo que le molesta a los que detentan el poder y sobre todo que defienden privilegios económicos, ¿no? Llamó la atención que los medios se pusieran en voceros de los acreedores en estos días, y nuestro compañero de trabajo, Arili Jalal, pudo mostrar que en el caso de Clarín directamente es un acreedor, tiene más de 1.000 millones de bonos, no sé si estaba al tanto. Sí, exactamente. Bueno, pero no hay que sorprenderse por eso. Era obvio que lo iban a hacer. No tenga duda que es así. Esos medios económicos son los que han atentado permanentemente contra los intereses de la unidad. No se olvide usted que toda la oposición que le hicieron al gobierno de Néstor y de Cristina, ¿no?, también hicieron lo mismo cuando fue el canje en el año 2005, 2006. Festejaban que los fondos buitres ganaran los juicios en Nueva York. Y decían, bueno, está bien, eso es lo que hay que hacer. Bueno, festejaron que se le pagara como se le pagó, con cifras exorbitantes, con comisiones y con funcionarios de los dos lados del mostrador, que lo vamos a investigar. Entre otros de los temas que está pendiente en el Senado es la comisión de seguimiento de la deuda externa, y donde vamos a investigar precisamente esa deuda externa que se tomó en 2 años, único en la historia de la Argentina, que en tan poco tiempo se haya tomado tanta deuda a una tasa de interés y tan perjudicial para todos los argentinos. Siempre estuvieron de ese lado, no hay que sorprenderse, hay que saber manejarse con eso y no esperar otros resultados. El que espera que estén en otro lado se va a equivocar. Creo que la historia ha demostrado que siempre han estado del mismo lado. En todo caso, son coherentes en ese sentido, siempre en contra de los intereses populares, ¿no?
El Banco Central tiene un listado de quienes fugaron divisas durante la época de Macri, que justamente la deuda se tomó para fugar divisas. ¿Ustedes van a trabajar sobre ese listado? Sí, exactamente. Eso es un pedido que hizo el presidente Alberto Fernández. Nosotros estamos de la Comisión Bicameral de Seguimiento a la Deuda que preside el senador José Mayán, pidiéndole al Banco Central que nos mande el informe previo que ya elaboró con respecto a no solamente se hizo un estudio, cómo se tomó, quiénes fueron los prestamistas y quiénes fueron los que se llevaron ese dinero, ¿no? Sobre todo, la parte más fuerte está en el último crédito del Fondo Monetario Internacional, donde, violando incluso disposiciones del mismo Fondo Monetario, se permitió la fuga de divisas cuando ese dinero estaba prohibido que así fuera por el mismo estatuto del Fondo Monetario Internacional. Nosotros queremos munirnos de esa documentación y vamos a avanzar, y más allá de la renegociación de la deuda que está llevando adelante el ministro Guzmán, son como dos temas paralelos, ¿no? Uno es buscar un horizonte de pago previsible para el futuro y que no comprometa el desarrollo de la Argentina, y otro, no eludir las responsabilidades de aquellos que hay que investigar si incluso no cometieron delitos. Ajá, ¿y qué delito si no estaba prohibido la fuga? No, bueno, primero, si ese dinero no estaba declarado, no estaba declarado, si se pagaron impositivamente todos los impuestos que correspondan, cuál era el origen de ese dinero, los funcionarios si estaban de un lado o del otro mostrador. Hay muchos elementos para investigar, ¿no? Dónde fue ese dinero y de dónde provenía y qué origen tenía, si tenía origen legítimo o no. Perfecto. Además, es de absoluto interés público de los argentinos, ¿no? Saber eso. ¿Cómo? Es de absoluto interés público de los argentinos saber eso, digo. Porque Sí, la deuda la exactamente. vamos Yo a digo, pagar. exactamente, muchos que se preocupan por el patrimonio de los políticos y demás, yo creo que hay que también mirar eso, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen la plata en la Argentina y quiénes son los que la tienen afuera? ¿Y por qué se la llevaron? ¿Y cuánto de lo que se llevaron lo pueden justificar? Porque eso es lo que le ha causado un gran daño a la Argentina. No es que a la Argentina le faltaban dólares. Lo que pasa es que estaban fuera del país. Hay más de 200.000 millones, bueno, hay cerca de 100.000 millones declarados, y los estudios hablan de que hay más de 200.000 millones de dólares de argentinos en el exterior, muchos de ellos que no se sabe el origen y que no están declarados y que no han pagado impuestos. Eso es lo que nosotros queremos investigar. La última, Parrilli, volviendo al tema de la Corte, ¿tiene alguna expectativa especial sobre cómo se va a manejar la cosa en ese sentido? Yo lo que espero es que sea pronto, rápido el pronunciamiento. Espero que sea la semana que viene para que nos despeje el horizonte, y obviamente tengo expectativa que por una vez la Corte dé seguridad jurídica, como ellos dicen, ¿no? Y podamos sesionar sin ninguna inseguridad por el futuro y cortándole la posibilidad a los intereses económicos que seguramente van a utilizar algún juez para impedir que la ley se aplique, o para impedir o para nulificar el funcionamiento del Poder Legislativo. Parrilli, muchas gracias, muy amable como siempre. No, por favor, muchas gracias, Roberto, hasta cualquier momento.